Gracias, Señor, por este nuevo día. Amén. Eh, Bienvenidos nuevamente a todos para reunirnos una semana en un domingo para bendecir su nombre y para compartir la siempre buena, eficaz y oportuna palabra del Señor. Ayer leí un artículo que hablaba de personajes de la historia influyentes que en tiempos de confinamiento habían usado ese periodo para tener creatividad, un periodo de ser fecundos en sus tareas. Y mencionó varias cosas ese artículo, y entre esos personajes como William Shakespeare, que había creado varias de sus obras también en tiempos de confinamiento. Isaac Newton, otro personaje que mencionaba ese artículo, que muchas de sus fórmulas y sentando las bases para su teoría gravitacional también lo usó, y como que alentaba que en este tiempo nosotros también aprovecháramos esta oportunidad de confinamiento. La verdad es que puede ser motivador, no obstante, para quienes tenemos teletrabajo durante toda la semana, claramente, y algunas responsabilidades para las dueñas de casa, seguramente ese consejo no va a ser posible llevarlo a cabo. Y mayoritariamente, si acaso la enfermedad tocó la puerta y se está padeciendo de alguno de estos síntomas como los que hemos escuchado esta mañana de parte de nuestra congregación. El salmista, y lo acabamos de leer, hace una oración. Los expertos y los estudiosos no saben quién escribió este salmo en particular. Algunos piensan que fue un hombre en el exilio, otros no, pero el caso es que quien escribe esta oración es alguien que no la está pasando bien, no está teniendo mucha angustia. Yo quisiera repasar los versos que acabamos de leer para aquellos que no tuvieron la posibilidad y están con nosotros conectándose en este rato. Es el Salmo 102. Y el Salmo que escribe este hombre va y le dice al Señor que escuche su oración. Señor, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentro angustiado, inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. Pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. ¿Puedes ver la angustia que están en estas palabras? Cuando menciona que sus huesos arden como brasas, está sufriendo una fiebre muy alta. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. El principio vital de nuestra vida se siente absolutamente decaído. Su corazón, dice, hasta ha perdido el apetito. Ya no tiene deseos de comer. Acabamos de escuchar algunas de las nuestras que no tienen el olfato, no tienen el gusto. La oración de este hombre continúa y dice: por causa de mis fuertes gemidos, se me pueden contar los huesos. Se ha secado, ha bajado de peso considerablemente. Parezco una lechuza del desierto, soy como un búho entre las ruinas. La Biblia en Reina Valera dice: parezco como un pelícano del desierto y soy como un búho de las soledades. No logro conciliar el sueño. Parezco un ave solitaria sobre el tejado. Quizás alguno de ustedes podría estar identificándose con estas palabras, con esta oración. El salmista nos cuenta cómo se siente. Está enfermo. Más bien le cuenta a Dios en oración. Está en un estado de desesperación.
en medio de la enfermedad. Siente angustia, está débil, tiene un cansancio extremo, se agota, se siente consumido por la fiebre, seca la boca y sufre de insomnio. No se puede quedar dormido. En definitiva, siente que incluso él piensa que se está muriendo. Todo esto le provoca una sensación de soledad. Y esta sensación de soledad lo hace identificarse con un ave. Él dice, soy como el búho de las soledades. Soy como esa ave que durante la noche se pone en el tejado de las casas, mientras todos duermen tranquilamente en el hogar. Allí está él, como esa ave puesta en el tejado, con los ojos clavados en el techo sin poder conciliar el sueño. Él está consciente de su debilidad. Así lo demuestra en su oración, pero también está consciente de algo mucho más importante. Está consciente de que Dios es todopoderoso y que Dios sigue en control, no tan solo del mundo, está en control también de su vida. Es por eso que le pide a Dios que se acuerde de él en esta situación angustiosa, pues él sabe bien que Dios es el único que puede librarle de esta situación. Dios es el único que puede librarnos a todos de esta situación, iglesia. Quizás el problema y especialmente la enfermedad hagan que nosotros nos podamos sentir de momentos solos, en la soledad. Quizás en ocasiones nos vemos como el búho de las soledades y hay noches como que tenemos ese padecimiento, no podemos conciliar el sueño y somos como esa ave que está en el techo de las casas durante la noche. La soledad es uno de los tantos problemas que nos trae esta situación que vivimos mundialmente. Pero hay unos que sin estar enfermos también sienten esta soledad. Hay personas que no se sienten importantes para nadie, ni especiales para ninguna persona. Esas personas sufren de la soledad y se les vuelve esa situación dolorosa. Se les vuelve insoportable. Es como si dijeran, soy como el búho de las soledades. ¿Quiénes están más propensos a la soledad? Algunos piensan que el adulto mayor, el anciano. Pero hay algunos estudios que han descubierto que los jóvenes, pese a que tienen comparativamente ciertas ventajas respecto de las generaciones anteriores por tener acceso a plataformas digitales y poder estar más conectados, sin embargo han mostrado que en esa conexión se sienten igual de solos. La soledad igual la experimentan. Pareciera que los contactos virtuales no llenan el espacio que realmente llena el contacto real, genuino, auténtico con una persona y sienten igual ese vacío y esa soledad. Si los jóvenes en tiempos normales se sentían también solos porque habían padres ausentes, de ese modo no es extraño entonces ver jóvenes rodeados de juegos y amigos virtuales en su cuarto, pero completamente solos, desconectados de todos los demás. Soy como el búho de las soledades. Si te has sentido así, Jesús no es un contacto virtual. Él te quiere como un amigo de verdad, real. Él dice, ustedes serán mis amigos, un contacto real. Esa es una de las razones por las que Jesucristo creó la iglesia. La iglesia, donde tú y yo pertenecemos, hace que tengamos una familia, que pertenezcamos a un cuerpo, que nos acoge, que es capaz de curar tu soledad, esa soledad emocional. El que pertenezcas a una congregación, a una iglesia, eso es plan de Dios para que no te sientas solo. Jesús no quiere que te sientas solo. Quiero que sepas algo. No fuiste creado para vivir
en soledad. Y duele vivir en soledad porque no fuiste creado para eso. No hablo de esa soledad que dije al principio, esa soledad creativa, de aquella que es necesaria para reflexionar, que es temporal, que es planificada, que uno la escoge. No. Hablo de esa soledad que duele. Dios no quiere que vivas así. Tal vez no es tu problema, dirá alguno. Si no es mi situación, pero lo más probable es que conozcas a alguien que está sufriendo la soledad hoy en día. Anda, ve, corre, llama, dile que no tiene por qué seguir sintiéndose de esa forma. Dios no quiere que se sienta sola. Las personas no fuimos creadas para eso. Dios, escúchame esto, presta atención. Dios fue el primero en afirmar que la soledad no es buena. Él dice, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, él dice que en el huerto del Edén, te puedes imaginar en el huerto del Edén, en el paraíso donde todo es felicidad, donde todo, no hay ninguna carencia, no hay necesidad de nada, que nadie podría sentirse mal. Sin embargo, Dios dijo que el hombre cuando estaba solo no era bueno. Hay algo que no era bueno en el Edén, en el huerto del Edén. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. No es bueno que los niños estén solos. No es bueno que el ser humano sienta la soledad. La soledad, el abandono, es peor. Porque ¿qué podría ser peor que la soledad? El abandono. Dentro de las muchas historias que hablan de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta de 6 pilotos que viajan y salen del portaaviones en busca de algunos submarinos enemigos, y mientras recorrieron todo el océano se les oscureció y terminada su misión deciden volver al portaaviones. En ese intertanto, el capitán del portaaviones ha recibido una noticia que le obliga a apagar todas las luces del portaaviones. Cuando se acercan los aviones que habían salido en reconocimiento, comienzan a llamar por radio para que enciendan las luces de la pista de aterrizaje del portaaviones. El controlador dice que no puede encender por orden del capitán ninguna luz. Están todas las luces apagadas del portaaviones. Los pilotos insisten que ellos están llegando y necesitan tener a lo menos un par de luces para ver la pista de aterrizaje. El controlador mira, busca la orden del capitán y la orden del capitán sigue siendo no se prende ninguna luz. Y así insistieron hasta que el radio controlador del portaaviones apagó el contacto radial de tal forma que los aviones tuvieron que caer al mar sin encontrar una luz de la pista de aterrizaje. Fueron abandonados por sus propios compañeros. Sin duda que más difícil que sostener la soledad es el abandono. La soledad venida de las circunstancias, como las que estamos nosotros viviendo ahora, hace difícil sobrellevar esta situación. Para algunos será más fácil que para otros, para algunos será más difícil que para otros. Pero la situación de abandono se puede presentar en varios escenarios de la vida del ser humano. Puedes sentir que te abandonan tal vez quienes más debían respaldarte en este tiempo. Y estar contigo, sin embargo, no están. Sin duda ha de ser algo muy doloroso. No son pocos quienes han tenido la triste experiencia de ser abandonados por su padre y su madre. Y no hace falta que a veces se vayan de la casa para sentirse abandonados, porque a veces estando en la misma casa pueden sentirse abandonados de sus padres, por diferencia de creencias, porque no creen en lo mismo, por droga, por alcoholismo, por algún aislamiento psicológico, por lo que fuera, pueden estar bajo el mismo techo, pero abandonados. Este dolor puede persistir aún siendo adultos. Dios puede ocupar ese espacio del abandono que han dejado de quienes tú menos esperabas. Dios puede llenar el vacío y sanar definitivamente esa herida. El salmista dijo, escucha esta palabra:
Grábatela en tu corazón, no tan solo en tu mente. El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aunque me dejare padre y madre, con todo me recibirá el Señor. Y no es que los padres de David hubiesen abandonado. Lo que quiere decirnos es que el amor de Dios sobrepasa aún el amor que puedan tener nuestros padres. Tú, padre, tú, madre, tú no amas más a tus hijos de lo que Dios los ama. Y a ti, Dios te ama más de lo que tus propios padres pueden amarte. El amor de Dios va más allá del amor paternal. Pero ¿cómo es que Dios me acoge? Podrían fallarme los cercanos, pero Dios no. ¿Pero cómo podría hacer eso? ¿Cómo dejar de sentirse solo? Los apóstoles pasaron por esta experiencia. Tuvieron la misma sensación de abandono, de quedarse en la más absoluta soledad, una vez que el Señor les declaró que Él tenía que irse. Tanto fue que Jesús tuvo que decirle, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no se angustien, confíen en mí, dijo Jesús para sus discípulos. Pero ¿cómo seguir confiando si les está diciendo que se van? Y no se va precisamente a otro pueblo donde ellos podrían ir. Se va a un lugar que de momento ellos no pueden ir. Es un lugar donde sus discípulos no podrán necesariamente estar allí en ese minuto. Jesús regresa al Padre. Y ellos seguramente pensaron, nunca más podré hablar con Jesús. Nunca más podré verle, nunca más podré tenerles. Pero Jesús dice lo siguiente y te lo dice a ti ahora. Presta atención. Mira lo que te dice. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Escúchame. Tú. Jesús te dice, no te voy a dejar huérfano. Volveré a ustedes. No los dejaré huérfanos. La palabra que usa Juan para huérfanos no es necesario, o no es solamente decir de alguien sin padre. No, no, no. Habla más que eso. Habla de un desamparo, de una falta de protección. Jesús está diciendo, no te voy a dejar desamparado y no te voy a dejar falto de protección. Hoy en la mañana escuché, y es una buena noticia, que en nuestro país se va a activar el seguro catastrófico para aquellos que hoy día están con el COVID. Porque claramente una deuda de 20, 25, 30 millones, luego de estar sanado y recuperado, ¿cómo arreglas ese problema económico? Hoy se activa este seguro catastrófico, que va a ser un seguro de protección, que va a bajar considerablemente lo que es esa deuda y la haría pagadera. Pero para aquellos que se sienten solos, aún teniendo un seguro de protección del que estoy hablando, no les resuelve su problema de soledad. Bienvenida la noticia, pero el problema de soledad es más profundo. Jesús dice, no los voy a dejar desamparados. No les va a faltar la protección. Una cosa es ser huérfano y otra muy distinta, ser abandonado. Volveré a ustedes, dijo Jesús. Pero antes les había dicho, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Señor personalmente le pedirá al Padre otro consolador. ¿Te puedes grabar esto? Jesús ha pedido al Padre para que envíe otro consolador. Cuando Él dice otro consolador, no está hablando de un premio de consuelo. Está hablando de otro que es igual que Él. Otro que cumplirá el mismo rol que Jesús durante los 3 años tuvo con sus discípulos. Es el Espíritu de verdad. Jesús lo dejaría en su forma física, en su forma visible, pero no sería un abandono total, porque el Espíritu Santo vendría a suplir las ausencias y con mayor ventaja incluso, porque Jesús podía estar con ellos en algún sitio, en algún lugar, pero no en todas partes. En cambio, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, estará con nosotros siempre en cualquier parte. Y adicionalmente,
no tan solo estará con nosotros, sino estará en nosotros a través de su Espíritu. Jesús está en ti. Amén. A través de su Santo Espíritu. Cuando es otro consolador, Paracletos es la palabra en griego, no refiere, como dije, simplemente a un premio de consuelo. No, no es eso. Es uno que es llamado a estar al lado de otro para socorrer. Eso es la palabra literalmente. Uno que es llamado para estar al lado tuyo, para socorrerte, para darte fuerzas, para que no te sientas desamparado, para protegerte. Así es, eso es lo que prometió Jesús, para estar con nosotros para siempre. Nuestros padres podrán dejarnos, nuestros amigos podrán abandonarnos, nuestro patrón podrá despedirnos, aún incluso podemos ser desahuciados de la ciencia médica, pero Dios jamás, jamás, jamás nos abandonará. Él experimentó la máxima y peor de las soledades. Nuestro Señor experimentó el abandono y lo hizo para que tú no lo sufras. No tienes por qué sentirte solo ni abandonado. No tienes por qué sentirte sola ni abandonada. No tienes por qué ser el búho de las soledades. El búho de las soledades no es para los hijos de Dios. El búho de las soledades no es para que permanezcas en esa situación. No, no lo es. La noche que Jesús fue traicionado, lo fue por uno de sus discípulos. Con un beso lo entregó, lo traicionó. El resto huyó, lo dejaron. Estuvo en la más absoluta soledad. Quedó solo. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes imaginarte? ¿Puedes ver a Jesús en la más absoluta soledad, abandonado de todos, traicionado de uno de los suyos? Allí está, él solo, golpeado, herido y fue llevado finalmente a la cruz. Y cuando está en la cruz, experimenta lo que nunca alguien podrá experimentar: el abandono inclusive de su Dios, de su Padre, y grita: ¿por qué me has abandonado? Lo gritó, lo experimentó, solo por una razón, tú, para que nunca tú te sientas solo, para que tú nunca te sientas sola, para que tú nunca te sientas abandonado, para que tú nunca te sientas abandonada. Lo experimentó Él por ti, por mí. No tienes por qué ser el búho de las soledades. Eres hijo, eres hija de Dios. Voy a orar por aquellos que sufren hoy la soledad, por hoy los que sufren del abandono, por aquellos que necesitan urgentemente sentirse acogidos. Los brazos de Dios se extienden a través de su iglesia, a través de su congregación. Si estás escuchando mi mensaje, donde llegara la señal y donde se pudiese replicar aún este mensaje, únete urgentemente a un pueblo para que sientas el abrazo tierno, acogedor de Dios, que ha prometido estar con nosotros siempre. Y la soledad más absoluta la experimentó Él para que nosotros nunca la pudiésemos experimentar. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que están experimentando esta soledad, que tu gracia, Señor, vaya y recorra, Padre, la distancia y llegue hasta ese corazón en cada uno de esos hogares. Por aquellos que en medio de esta dificultad su fe se decae, su semblante decae, su ánimo decae, porque seguimos siendo tan débiles como siempre. Pero estamos conscientes, igual que quien escribe el Salmo, consciente de nuestra debilidad, pero mayormente consciente de ti, Señor, que tú eres el Todopoderoso para sacarnos y librarnos de esta situación. Acude, Señor, a este clamor, acude, Padre eterno, Señor, a este nuestro gemido con la mayor rapidez que es la que estamos necesitando. Padre, colocamos delante de ti, Señor, las peticiones que han sido puestas en esta reunión.
Padre, por aquellos que están sufriendo del COVID en esta congregación y en tantas otras, Padre, en nombre de Jesús. Aliéntalos por aquellos que aún, oh Dios, sin ser el COVID, tienen, oh Dios, estas enfermedades que le hace sentir, Señor, oh Dios, esta soledad. Y pareciera que están abandonados, que no lo sientan así, que sepan que tú estás con ellos en toda circunstancia, en todo tiempo, aún, Señor oh Dios, en este momento preciso, Señor oh Dios, tu gracia haga sentir en su corazón que no están solos ni abandonados. Tú estás con nosotros, tu gracia y tu espíritu, que tu bendición, Señor, repose en cada uno de ellos. Es en nombre de Jesús en quien lo pedimos. Amén. Bendiciones para todos. Amén.